Hola. Bien, vamos a trabajar hoy, vamos a repasar dos apellidos fundamentales de los verbos. Tú ya te aprendes los verbos y tú dices, yo he comido. Primera persona del singular de pretérito perfecto compuesto del modo indicativo del verbo comer. Ya sabes lo que qué significa primera persona, tuvimos las personas gramaticales, ya sabes qué es singular o qué es plural, ya sabes los tiempos que son muy fáciles. Lo único que tienes que tener claro es que pretérito es igual que pasado. Y vamos con el modo y el aspecto. ¿Qué significa modo subjuntivo o modo indicativo? Que para empezar, date cuenta en la etimología, en lo que significa la palabra. Subjuntivo, como indica el prefijo, sub es que está por debajo. El modo subjuntivo depende, necesita de un verbo en indicativo para que tenga sentido. Lo entiendes rápidamente. Yo digo, coma pan. Yo coma pan. Si yo escribo yo coma pan, yo escribo la oración yo coma pan, yo llego y te digo yo coma pan y me voy. No hay comunicación. Tú no me has entendido. No sabes qué he querido decir. ¿Por qué? Porque coma es un verbo, es un verbo que está en subjuntivo. Y el verbo en subjuntivo no tiene capacidad para estar solo, no tiene fuerza. Es un verbo que está subordinado a otro verbo. Entonces, sí tendría sentido, por ejemplo, cuando yo coma pan, te daré un trozo. Aquí ya tiene sentido, pero ves, has necesitado de otro verbo en modo indicativo para que haya comunicación, para que tenga sentido la oración. Porque el modo subjuntivo está subordinado, depende de otra forma verbal en modo indicativo. Date cuenta, imagínate un niño chico. El orden lógico del aprendizaje del lenguaje de las personas va de facilidad a complejidad. Los niños chicos solo utilizan el modo indicativo, porque son oraciones sencillas, oraciones con un solo verbo, su sujeto, su verbo, su complemento directo como mucho. Entonces, un niño chico no utiliza el subjuntivo hasta que ya va desarrollando un poco más el lenguaje. ¿Por qué? Porque el modo subjuntivo no deja de ser un grado más de complejidad, porque es quédate con esa palabra porque en sexto y en el instituto empezará a sonarte. Esto es una oración, por supuesto, pero esta oración, como hay un verbo y otro verbo, tiene dos proposiciones. Pues cuando hay dos proposiciones es muy frecuente que una de ellas esté subordinada debajo del orden, por debajo, no es que sea menos importante ni muchísimo menos, pero está subordinada a una en modo indicativo. Por eso en modo subjuntivo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo puede haber un modo subjuntivo que esté totalmente solo? En frases hechas, en expresiones que expresan deseo, que expresan subjetividad. Muchas veces hay errores y hay algunos libros que dicen que, bueno, no es que sea un error, sino es verdad, el modo subjuntivo expresa dudas, expresa subjetividad, opinión del hablante, pero de forma subjetiva. Pero claro, no por eso se llama subjuntivo porque gramaticalmente está por un orden por debajo. ¿Cuándo puede ir solo? En frases hechas. Por ejemplo, si yo digo, vaya frío, ¿de acuerdo? O tenga buenos días. O que tengas suerte. Pero date cuenta que eso es una frase hecha. Que tengas suerte, porque verdaderamente en el contexto se entiende. Yo te deseo que tengas suerte. Ojalá que tengas suerte. Y se acorta en que tengas suerte. Y aquí tienes una oración que es correcta, que está sola y que tiene un solo verbo en subjuntivo. Entonces, está diciéndome, es una contradicción. Está solo no depende de nadie. No, hay un contexto y además por eso necesita ese que. No puede decir, tenga suerte. No,
que tengas suerte, porque has omitido te deseo que tengas suerte, ojalá que tengas suerte. Esto es un verbo en subjuntivo. Después hay un error frecuente, un error frecuente que dice, comamos pan. Comamos pan. Y dice, pues esto está en subjuntivo, está solo. No, esto no es subjuntivo, esto es imperativo. Lo que pasa es que tú ya sabes que el imperativo, propiamente dicho, como lo explicamos en el anterior vídeo, el imperativo propiamente dicho solo se usa en segunda persona, porque yo, emisor, te puedo mandar a ti, receptor, que estás delante y recibes mi orden. No puedo mandar al que no está delante ni me mando a mí mismo. Pero sí que es verdad que puedo mandar a los que están conmigo junto a mí. Entonces digo, comamos pan. Es un imperativo con formas de subjuntivo. Entonces, maestro, ¿esto cómo se analiza? ¿Como subjuntivo o como imperativo? Como imperativo. Esto es un imperativo. Y ya está. Y ahora vamos a ver, vamos a recordar que es importante los tiempos verbales para que tú veas que por qué no hay lo mismo en indicativo, no hay los mismos verbos en indicativo que en el subjuntivo. Primero, vámonos con los presentes, pasados y futuros. Presente, pasado y futuro. Modos simples y modos compuestos. Pasado en simple y en compuesto. Y futuro en simple y compuesto. Para empezar, en presente no existe modo compuesto en presente. Así que aquí se simplifica. Presente siempre es un modo simple. ¿Qué significa simple? Que tiene una sola palabra. Y en el pasado sí hay en modos simples y modos compuestos. Y ahora esto me va a servir para, en el siguiente vídeo te voy a explicar el aspecto. Y en el futuro sí existen modos futuro, sí existen modos en simple y en compuesto, con una palabra o dos palabras. Bien, te voy a poner de un color el indicativo. ¿Existe el presente del indicativo? Sí, existe el presente del indicativo. ¿Existe el presente del subjuntivo? Sí, existe el presente del subjuntivo. ¿De acuerdo? ¿Existe el pretérito, ahora vámonos al pasado, ¿existe el pretérito perfecto simple del indicativo? Sí, existe el pretérito perfecto simple del indicativo. Después te voy a explicar lo de perfecto. ¿Existe el pretérito perfecto simple del subjuntivo? ¿El pretérito perfecto simple subjuntivo? No, no existe. No tiene sentido porque el pretérito perfecto es una acción muy concreta, muy detallada, no puede ser subjetiva ni está subordinada a ninguna. No existe el pretérito perfecto simple subjuntivo. ¿Existe el pretérito perfecto compuesto del indicativo? Sí, existe el pretérito perfecto compuesto del indicativo. ¿Existe el pretérito perfecto compuesto del subjuntivo? Sí. ¿Por qué? Porque el pretérito perfecto compuesto se forma, como tú ya sabes, el pretérito perfecto compuesto se forma con el sujeto de haber, o sea, el presente de haber más participio. Como sí existe un presente del subjuntivo, sí existe un pretérito perfecto compuesto del subjuntivo. El futuro, vamos a acabar con el pasado. ¿Existe el pretérito imperfecto del indicativo? Sí, existe el pretérito imperfecto del indicativo. ¿Existe el pretérito imperfecto del subjuntivo? También existe el pretérito imperfecto del subjuntivo. ¿Existe el pretérito pluscuamperfecto? Sí, de los dos. ¿Por qué? Por la misma razón que el pretérito perfecto compuesto. Tú sabes que el pretérito pluscuamperfecto, no te preocupes que ahora cuando hablemos de los aspectos vas a comprender por qué se llama imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto. ¿Existe el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto del indicativo? Sí. ¿Por qué? Porque se forma con el imperfecto de haber más participio. ¿Existe el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo? Sí. ¿Por qué? Porque como sí existe el pretérito imperfecto, pues también existe el pluscuamperfecto, que se forma con el imperfecto de haber
más participio. ¿Existe el pretérito anterior del indicativo? Sí, existe el pretérito anterior del indicativo, que se forma con el pretérito perfecto simple de haber más participio. Yo hube comido. ¿Existe el pretérito anterior del subjuntivo? No. ¿Por qué no existe el pretérito anterior del subjuntivo? Porque, como te he dicho, se forma con el pretérito perfecto simple de haber más participio. Y como ya sabemos que no hay pretérito perfecto simple del subjuntivo, pues no puede haber pretérito anterior. Futuro. ¿Existe futuro simple del indicativo? Sí. ¿Existe futuro simple subjuntivo? Sí, pero no se usa. Eso es para amargarte la existencia. En los libros lo sigue poniendo, pero no se usa, solo en el lenguaje jurídico. Nadie dice, si yo viniere a verte. Eso ya no se usa, está totalmente en desuso. La gramática lo sigue poniendo, tú te lo aprendes y son de esas cosas que se aprenden para no usarlas nunca. Pero vamos, la aprendes y así tu cabecita se hace más fuerte. ¿Existe el futuro compuesto? Pues sí, si el futuro compuesto se hace con el futuro de haber más participio, y existe el futuro del indicativo, pues existe el futuro compuesto indicativo. También existe el futuro del subjuntivo, pues existe el futuro compuesto del subjuntivo. Ahora, lo vuelves a escuchar y como esto es mucha información seguida a la que te he dado, lees una frase, o sea, escuchas una frase, le da al pause y dice, a ver, has dicho esto, vale. Moraleja. El modo subjuntivo es un verbo dependiente de otro verbo. Tú muy raras veces te vas a encontrar un verbo en subjuntivo solo. No tiene sentido. Te he dicho raras veces. ¿Cuándo sí? Primero, porque te equivocas. Y es un imperativo. Ya te he dicho, por ejemplo, la primera persona del plural de vayamos. Venga, vayamos despacio. Una oración completa, ¿sí? Una oración con todo sentido. Y solo un verbo, sí, pero no es un subjuntivo. Tiene forma de subjuntivo, pero esto es un imperativo. Y otra, por ejemplo, es frase y expresión hecha. Por ejemplo, eso es vaya mala pata. Vaya mala pata. Bueno, eso es una frase, no es una oración. Es una frase hecha. Y se entiende dentro de un contexto. Y ya está, yo creo que ya está. Bueno, y el verbo indicativo, ya sabes que es el verbo básico, el verbo principal, que es el primero que aprenden los niños. Recuerda, subjuntivo porque está subordinado, está subyugado, depende de un verbo indicativo. Y el verbo te dice, o sea, el libro te dice que el subjuntivo expresa deseo, expresa dudas, también es correcto, en las oraciones hechas. ¿De acuerdo? Pero la razón de ser no es que sea subjetivo, que exprese tu duda, tu incertidumbre, tu frustración. No. La palabra subjuntivo es porque estará en una oración siempre para complementar otro verbo. Entonces, en la oración esa mira, voy a utilizar el borrador para que no me ringáis después. En una oración, ya te digo, si yo te digo a ti, compréis pan, tú te quedas a dos velas, compréis pan, ahí no hay comunicación. Llega una persona, abre la puerta y te dice, compréis pan, y se va. Aquí falta información, aquí falta comunicación. ¿Por qué? Porque esto es un puro subjuntivo, y como subjuntivo que es, va siempre subyugado, subordinado a un indicativo. Entonces, por ejemplo, si sería la oración, quiero que compréis pan. Entonces ya aquí tengo una oración, es correcto, es una oración, pero ves rápidamente que tiene un verbo y otro verbo. Y este verbo depende de este. De hecho, todo esto sería un objeto directo. ¿Qué quiero? Que compréis pan. Lo quiero. Que compréis pan sería una proposición. Esa palabra te puede sonar, la puedo olvidar si quieres, pero cuando te lo explique en el año que viene o en el instituto, tú dirás, ah, sí, yo me sonaba lo que son proposiciones. Y como proposición subordinada que es, tiene su verbo en subjuntivo. Espero que me hayas entendido. Vuelve a escucharlo despacio y corta. Ahora, en el siguiente vídeo te explico el aspecto.